ahí tenéis un tema interesante, que hay un perfil de cliente que lo pregunta en consultoría, o que viene con muchas inquietudes, y que viene planteando, oye, yo tengo diferente el negocio en España, em, tengo una estructura peine, ¿no? Lo que habitualmente llamamos estructura peine, que son pues empresas que son empresas al mismo nivel, sí que tengamos una estructura por encima, y quiere constituir el holding, ok, Avanti con el holding, se constituye el holding, y después dice, oye, pero que yo estoy pensando que a lo mejor dentro de 3 años, cuando yo tenga la estructura bien montada, esté tranquilo y tal, yo me quiero ir. Me quiero cambiar la residencia fiscal y me voy a vivir, porque yo tengo ya 60 años y estoy bien, me quiero jubilar o quiero vivir tranquilo. Me voy a República Dominicana. Y Cuidado. eso es. Pero cuidado, ¿por qué? Cuidado, ¿por qué? Cuidado, puedes proseguir tú, que veo varias cosas. Pero cuidado porque si efectivamente, como decías, has pasado de la estructura en Peine a aportar todas esas participaciones a una matriz que ahora posea todas estas filiales, pues precisamente el FEAC prevé que en el caso de que pierdas la condición de residente español, de residente fiscal español, perdón, bueno, pues esa ganancia patrimonial que ha sido diferida y que no has tenido que abonar, aflore y tengas que hacer frente a aquello que estaba latente. Es verdad. También es importante ver cuánto vale la empresa, que si nos vamos a ir fuera y tenemos participaciones por un valor importante, que no sé cuántas púas tiene ese peine, ¿no? Pero si pues sabemos que tiene una valoración importante, tenemos un exit tax que tenemos que contemplar. Si el cambio de residencia es dentro de la Unión Europea, podemos pedir la suspensión de la erosión del régimen FEA y poder seguir disfrutando de este régimen. Pero te refieres fuera de la Unión Europea. Correcto. Similar al exit tax. O sea, tenemos la posibilidad de pedir ese aplazamiento, con un aplazamiento de suspensión, como dices, con garantía. Si tengo un holding en España, podría cambiarme a un país de la Unión Europea, en principio sin motivos problemáticos al respecto. Sin embargo, si el cambio es a un país tercero, República Dominicana, Panamá, etcétera, ahí sí tendríamos peligro de que inaplicaran el régimen FEA y nos hiciesen tributar por esas plusvalías latentes. Y como todo, cuidado siempre dependiendo de a dónde vayas a ir. Inclusive dentro de la Unión Europea, me viene a la cabeza que si te vas a marchar a un Chipre, a un Malta, a alguno de estos países donde puedas minorar tu tributación en cuanto a los dividendos, etc., puedan tener más reticencias a ese cambio de residencia y, bueno, quieran ver cómo hiciste ese FEAC y vuestro... Una cosa de Cuba, una cosa importante que yo creo que es reseñable, la norma no nos da plazo. Es decir, si yo soy residente fiscal español y yo tengo un holding en España, yo obligatoriamente ad eternum me tengo que quedar en España. No puedo dentro de 15 años, por ejemplo, hacer un cambio de residencia en República Dominicana. Como bien has dicho, la norma no tiene plazo. La experiencia, como comentaba antes Juan, para otros motivos, y hablando con distintos colegas, que alguno se ha visto en la tesitura de tener que revisar esto, pues al final dices, oye, si hice la reestructuración hace 12 años, lo que no voy a hacer es quedarme esclavo de esta reestructuración toda mi vida, y al final, como tú bien has dicho, no tiene plazo, así que es tomar la decisión, me voy o no me voy, no hay más. Y una circunstancia que pasamos de puntilla por ese mapa y esquema, que no vamos a entrar a analizar, pero es que un holding en España ya es un motivo de fiar residencia en España Por centro de intereses. por centro principal de intereses económicos. Tenemos que analizar bien la situación, ver si no vamos a tener controversia en algún punto y bueno, y a partir de ahí decidir. Ahí una pregunta muy habitual que tienen algunos de nuestros clientes es la posibilidad de crear un holding fuera, teniendo la matriz fuera, nosotros siendo residente fiscal español, pero teniendo la matriz fuera de España, y el sentido contrario, ¿no? Teniendo la matriz en España, si yo puedo tener filiales en otros países. Sí, eso sí iba a decir, dándole un poco la vuelta, en lugar de irnos nosotros fuera, se puede ir la empresa fuera y nosotros quedarnos, ¿no? Respecto a abrir la matriz fuera, obviamente contamos con que, como habías comentado antes, el criterio de motivo económico válido que subyace a la creación de un holding, también digamos que es algo que tenemos que tener en cuenta siempre que vayamos a abrir una empresa fuera de España. Si yo Sea filial, sea matriz, filial o sea medio pensionista, quiero decir, cualquier tipo de sociedad que vayamos a abrir fuera, para abrirla fuera, siendo español, tú la puedes abrir sin ningún problema, siendo residente fiscal español, puedo abrir una empresa en Italia, pero necesito tener un motivo para abrir esta empresa en Italia. No me vale, me voy a ahorrar impuestos
O, oye, mira, tengo aquí mis 6 empresas, tengo el lavadero, tengo tal, y el holding, coño, el holding lo voy a abrir en Dubái y que en Dubái no pago. Sí. Eso no nos vale. Entonces tenemos que tener ese motivo económico, ¿vale? Bueno, y hay una circunstancia, un hecho que siempre mencionamos y que yo siempre se lo relaciono a los clientes. ¿Qué sentido tiene constituir una matriz fuera, ¿no? Recordemos que en España se tributa el 1,25, familia. Entonces, ¿qué queremos conseguir? Un cero. ¿Realmente merece la pena llevar X riesgo en cuanto sede principal Y posible la visualización, sedes con los restos, por las CFC Rules, etcétera, para que nos nacionalicen ese holding? Y voy a más circunstancias. No, ya os adelanto que según el artículo 87 no se puede hacer una operación de aportación no dineraria para constituir una matriz fuera, a no ser que esa matriz que está fuera tenga un establecimiento permanente en España. Entonces, al final, a efectos prácticos, la matriz va a estar en España, ¿no? Y más allá, una pedrada propia, porque no he visto nada al respecto como sentencia, pero se deja entrever que si tienes una holding fuera y, como tú bien has dicho, consigues ese 0% de tributación, podría chocar con las normas de transparencia fiscal españolas, porque la tributación sería inferior al 75% de lo que tocaría en España, que es un 1,25%. Me parece el punto más cómico para aplicar la ley de transparencia fiscal, porque, bueno, cuando dices, oye, pago un 25 en España y estoy abriendo una empresa en un sitio donde pago un 5, puede haber problema, pagas menos de un 75% de lo que pagarías en España. Pero cuando en España pagas un 0,25%, puedas tener ese problema porque en otro país pagas un 0, pues bueno, podría llegar a darse. Ojo, para la matriz lo que decís, pero sí que puede tener sentido para según qué filiales. Sí, nosotros ahí somos muy concisos y claros con los clientes. Lo que interesa es abrir filiales es fuera, no la matriz. La matriz realmente no nos... La matriz la vas a abrir allá donde estés. No España, no la Y matriz. perdónenme que os corte a todos, pero por favor, no todo el mundo puede abrir una filial fuera. De hecho, son pocos, ¿vale? O sea, debe haber lo que llamamos un motivo económico válido, es decir, una razón empresarial, que no sea por el mero ahorro de impuestos. Que ojo, pero hay una casuística muy concreta en la que sí que nos encontramos en el despacho, que es la utilización de sociedades extranjeras para inversión en inmuebles, para conseguir desarrollar un negocio. Ahí tienes una razón sustantiva que la haría. Pero te digo que cree que nos vale para todos. Y a lo mejor tu esquema de ahora no nos sirve para nada, pero si me dices, oye, quiero entrar en el mercado del real estate en República Dominicana, quiero entrar en el mercado del real estate en Indonesia, tengo un motivo económico, claro, pero que no me hace falta tener un motivo previo de decir, oye, es que mi negocio está orientado a... No. Subiríamos dividendo el 1,25 de la filial en España, por ejemplo, a la matriz en España, y dicho dividendo podríamos traspasarlo a la filial en Emiratos vía aportación de capital al 0%. Correcto, haríamos una aportación de capital a cualquiera de las filiales en cualquiera de estos países, eventualmente, como te digo, República Dominicana. Digo República Dominicana porque dentro del despacho, además de operaciones corporativas de asesoramiento fiscal, también tenemos una pata metida en la inversión en real estate en diferentes mercados, y República Dominicana es uno de los que este año está cogiendo mucha tracción. Entonces, haríamos esa aportación de capital a la sociedad dominicana, y la sociedad dominicana sería la que adquiriría los inmuebles, que luego explotaría, posiblemente con un contrato con terceros, etcétera, pero bueno, sería la propietaria, ¿no?, de estos activos. Que esa sociedad dominicana hará de stopper, todos los rendimientos que obtengamos dentro de ese país, de República Dominicana en este caso, tributarán el impuesto de sociedades de allí. Y si nos lo queremos repartir hacia nuestra matriz que tenemos en España, tenemos que tener en cuenta, obviamente, que si cumplimos los requisitos para ser considerado una filial, pues tributaremos en España con la reducción del 95%, ¿de acuerdo? Pero siempre que nos movamos en reparto de dividendos dentro del circuito corporativo en operaciones transfronterizas, entra en juego un impuesto, no un impuesto como tal, pero sí que es efectivamente un impuesto a pagar, que mucha gente no considera, que son las retenciones en origen, ¿no? Entonces, siempre que nos vamos a mover con transacciones dentro del circuito corporativo en diferentes países, hay que contemplar las withholding tax, las retenciones en origen, como algo que puede hacer que la balanza, digamos, se decante hacia un lado o hacia otro en cuanto a tener sentido si desarrollamos más estructura o no para realizar estas inversiones, estas actividades. Esa retención de origen no deja de ser otra cosa que un impuesto a la exportación de dinero. Efectivamente. Las retenciones en origen son simple y llanamente que tenemos un país en el que tenemos una empresa, esa empresa ha generado un dinero, ha pagado su impuesto de sociedades, pero el dueño de esa empresa no somos nosotros, sino que es nuestra matriz que está en otro país. Y para sacar el dinero de un país a otro, el país que tiene el dinero en sus arcas dice, che, yo me quedo con una parte. Entonces, efectivamente, es un impuesto a la exportación de dinero, siempre dentro del circuito corporativo. Ojo, no es lo mismo si yo soy una persona física que tengo mi empresa en España y me voy a vivir luego a República Dominicana, etcétera, etcétera, y me reparto dividendos. Ahí no.
Pero siempre que nos movemos dentro de este circuito corporativo, nos aplicará. Ahí siempre, y para que quede claro a todas las personas que nos ven y nos escuchen, tendremos que estar a lo que dice para ese supuesto concreto el convenio de doble imposición que... Y entre esos dos países, hija, claro. Que no es tan sencillo para la audiencia el tema de defender la tributación en el país. Probablemente con los inmuebles sea la manera más fácil y aún así hay que revisar bien convenio de doble imposición entre ambos países y normativas de sede, dirección efectiva, transparencia fiscal, CFC Rules, etcétera, etcétera. O sea que siempre tiene que haber un estudio de la situación concreta detrás. Sí, o sea, el asesoramiento especializado es básico ahí, porque es verdad que la compra de activos en cualquier país es algo que puedes encontrar en muchos sitios a día de hoy, pero tienes que ver cómo eso afecta a tu estructura. Oye, ¿tiene sentido meterlo dentro de la estructura? No. ¿Tiene sentido abrir allí empresa o no? Etcétera, etcétera. Entonces es clave. Un ejemplo claro que te digo yo siempre. Oye, si eres NHR en Portugal, compra como persona física y ya está. Y es tax free en Portugal 100%. Si encima es en Emirato, ya tienes tax free. Pero aún así ahí, ese consejo general, sí y no, porque si eres NHR en Portugal, pero tu rendimiento está viniendo de una empresa portuguesa, que es con la que has entrado allí, y coño, pues en lugar de repartirte el dinero de tu empresa portuguesa a ti como persona física, a lo mejor debajo de esa empresa portuguesa también te interesa abrir una filial. Hombre, evidentemente. Tema, nos preguntan mucho y tengo aquí apuntado, quiero sacarlo a la mesa. Riesgo con Hacienda en cuanto a la reestructuración, entiendo a lo que se refieren, evidentemente. Y reservas previas a la reestructuración, lo saco también porque al final entra dentro de lo que me vais a comentar en cuanto al riesgo para con Hacienda en esa reestructuración. O sea que, ¿quién se va a... Sí, llegan muchas operaciones de ese tipo, ¿no? Oye, tengo mi empresa con la que he estado funcionando bien durante 5, 10, 15 años, tengo 2 millones de euros en caja y, joder, me quiero hacer el holding para el año que viene ese dinero convertirlo en otra empresa. ¿Qué problemas tengo ahí? Buena pregunta y buen melón. Incluso se está discutiendo ahora en el Tribunal Económico Administrativo Central dicha cuestión porque ha habido, parece ser, un cambio de criterio. Bueno, parece ser, no, ha habido un cambio de criterio, aunque se está a la espera de que se clarifique el mismo, ¿no? Y bueno, puntualizamos esto, por favor. Correcto. Volvemos al principio para empezar desde cero. ¿Qué es lo que sostenía el TEAC en un primer momento en cuanto a este tipo de reservas anteriores a la constitución del holding? Pues bueno, el TEAC venía manteniendo que el método que se debe de aplicar a la hora de distribuir dividendos es el método FIFO, ¿vale? Es decir, los dividendos más antiguos son los primeros que salen, de manera que si yo constituyo mi estructura holding, obtengo un beneficio, espero el año, evidentemente, del artículo 21, que no es la norma, y a partir del segundo año tengo un beneficio de 100 y quiero repartir esos 100, según el TEAC, no son esos 100 los que se van a repartir, sino que van a ser los primeros 100 que entraron en años pretéritos, ¿no? Consecuentemente, en ese ejercicio en concreto, no había estructura holding, ¿vale? Puedo beneficiar. Y no te puedes beneficiar, matiz ahí importante. El TEAC en un primer momento sostenía y mantenía que te podrá beneficiar siempre que haya reinversión en una actividad económica, ¿vale? Entonces, aunque sean dividendos antiguos, me vale subir para poder distribuir siempre que haya actividad económica, ¿eh? Si es un tema sin actividad económica, puede ser inversión en fondos, cripto, etcétera, eso no me real estate, si no adquirimos la estructura necesaria, etcétera. Ahora bien, ¿qué cambio ha tenido el TEAC? Bueno, cambio como tal tampoco me atrevería a decir. Lo que sí que es cierto es que en una resolución muy reciente obvia el tema de la reinversión. Entonces te dice que como aplica el método FIFO y son dividendos anteriores a la constitución del holding, tiene que tributar en sede del socio. Sí que es cierto que no entra a analizar si había reinversión en actividad, correcto, el destino de los dividendos, que eso es lo que nos genera dudas y nos hace ser cautos con, en este caso, con los repartos de dividendos. Y por eso nosotros con los clientes estamos tomando, bueno, distintas medidas para intentar, bueno, entrar en esa problemática a futuro, ¿no? ¿Qué medidas estamos tomando en concreto? Bueno, aquí es tan importante hacer las cosas como parecerlo, ¿no? E ir recopilando pruebas de cara a que el día de mañana, si Hacienda nos viene a preguntar, nosotros tengamos dónde poder fundamentar, motivar nuestros discursos y nuestras alegaciones. Sí que es cierto que el método FIFO, a mi juicio, puede ser interpretativo porque, oye, me aplica FIFO en reparto de dividendo, pero no me aplica FIFO en criptomonedas. Como por ejemplo hay una sentencia muy reciente también del TSJ
del País Vasco que te dice que las criptomonedas no son valores homogéneos y por lo tanto Y se ojo, puede decidir. esa es la clave. O sea, las criptomonedas no son valores homogéneos. Cada criptoactivo es único y diferente, ¿no? Se puede reconocer. Entonces, los dividendos también. O sea, evidentemente el dinero cuando ya está en la caja es dinero. Pero que no toman todas las cripto como NFTs, ¿realmente? Pero los dividendos podemos ir a revisar qué cantidad se generó en cada año y podríamos entender, y quizás no por lo previo, de qué año es cada dividendo, pero sí que podríamos entender que si este año generamos 200.000 euros en beneficio y repartimos 200.000 euros, además el IS prevé que lo puedas reflejar, porque te dice, ¿de dónde proviene el reparto? De las pérdidas y ganancias de este año. Perfecto. ¿A dónde lo quiere llevar usted? A dividendo. Joder, más claro no lo puedo dejar. Bueno, Tengo beneficios este año y lo reparto. La aplicación del resultado de las cuentas anuales, ¿no? Sí. Claro, a nuestro juicio es discriminatorio porque el TEA señala en su resolución, si leemos el contenido, que aplica FIFO y lo fundamenta en que dejar en manos del contribuyente que hace la operación con el ánimo de eludir sería dejar la opción en el elusor fiscal de tomar en consideración lo que quiera hacer. Bastante amplia la interpretación. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de saber ese criterio y a partir de ahí decidir, ¿no? Lo que sí tenemos clarísimo, que si obtenemos en el segundo año un beneficio de 100 y nosotros decimos en la memoria, oye, aplicamos, en vez de FIFO, aplicamos LIFO. Lo último que sale, lo último que entra, lo primero que sale. Tenemos claro que si se redirige a una actividad económica, ahí el TEAC, mi agencia tributaria, no va a interpretar lo contrario porque hay finalidad de reinversión, ¿no? Porque es que en caso contrario, ninguna empresa con dividendo pudiera aprovecharse de la ventaja fiscal hasta que no consumiera esa reserva, ¿no? Entonces, aplicarlo de esa forma sería muy restrictivo. Y más el contrario a lo que... Como el espíritu de la norma. O sea, al espíritu de la norma. Estás fomentando estas reestructuraciones para que pueda haber un entorno favorable para que haya más inversión, para que haya más empresas, etcétera, etcétera. Si le dices a la persona que va a llevar a cabo esta reestructuración que hasta que no termine de consumir y de pagar sus impuestos como persona física no puede hacer la reestructuración, ¿para qué existe el régimen especial? Una cuestión que siempre mencionamos nosotros, que al final el bien sigue en el ámbito corporativo, no lo tienes tú. Yo estaba aquí tomando las 4 notas para decirlo de una manera resumida y rápida. El criterio del TEAC a día de hoy es que van a perseguir la ventaja fiscal. En primer lugar, ¿qué es lo que ocurre cuando haces esa creación de matriz? Que aportas las participaciones que ya tienen, que tienen un valor de adquisición X y a día de hoy tienen un valor X, a día de hoy. Aquí hay una ganancia normalmente y esta ganancia, bueno, pues debería ser tributada. Gracias al régimen especial se difiere y eso no tributa. En teoría el TEAC dice que aquí no hay ventaja fiscal. Es evidente, o sea, las tenía yo y ahora las tiene una sociedad. Yo aquí no he sacado nada. ¿Dónde dicen que hay una ventaja fiscal? Cuando ya las tiene mi matriz y reparto dividendos de reservas que ya estaban acumuladas en mi empresa antes del canje y, oye, antes de que hicieras esta operación iban a tributar entre el 19 y el 30% y ahora resulta que van a pagar un 1,25%. No me parece justo. El fraude estaba preparado y se ha consolidado conforme he repartido dividendos. Bueno, eso es lo que ellos consideran ventaja fiscal y es lo que dicen que van a perseguir, cosa que es lo que te decía anteriormente, que con lo que yo tampoco estoy de acuerdo, porque como acabas de puntualizar, el dinero sigue en el ámbito corporativo, o sea, estoy pagando más impuestos de los que iba a pagar antes. El dinero ahora está en mi holding, que probablemente vaya a bajar otra vez a una actividad empresarial, y si me lo llevo a mi persona física, he pagado un 1,25 extra. Entonces, para mí, no hay razón de ser para ese argumento. Pero bueno, ya era como asesorábamos nosotros por intentar evitarle problemas a los clientes y en última instancia lo que deja claro es que una vez hayas hecho la reestructuración, los beneficios que se generen dentro de la estructura no van a ser una ventaja fiscal perseguida. O sea, los beneficios generados dentro son libres de circular. Entonces, vuelvo a conectar con lo de antes. Si los beneficios nuevos generados son libres de circular, ¿cómo me vas a aplicar FIFO? Porque entonces no puedo hacerlos circular. Es ahí la cuestión fundamental y donde Hacienda está poniendo el foco es donde obtenemos la ventaja fiscal indebida, ¿no? Que oye, canalizo en estructuras que tienen actividad. Dependiendo de dónde lleve el dinero. Efectivamente. Y una pregunta que os lanzo aquí. Y si planteamos, es decir, ¿cómo veis la viabilidad de la siguiente operación? Yo tengo una SL, en esa SL yo tengo reservas acumuladas, el cliente llega a consultoría, se le cuenta todo esto al cliente y el cliente no se queda tranquilo porque es 100% conservador. Viabilidad de tirarle holding hacia abajo. Es decir,
la sociedad que ya venía teniendo la reserva, lo único que hace es constituye sociedad filial hacia abajo y hace una aportación de capital. Sí, bueno, eso es un estudio que nosotros realizamos de forma previa para intentar desgranar qué posibilidades o qué mapas podemos tener, ¿no?, en el planteamiento. Sí que es cierto que es una opción altamente improbable en muchos casos porque es una sociedad que suele ser suele tener bastante antigüedad en el mercado económico, con un CIS determinado, y sería revertir esa situación, esa sociedad pase a ser matriz y que empiecen a nacer nuevas filiales que realmente ejecuten esa operativa que hasta ahora realizaba lo que a día de hoy va a ser la matriz. Bueno, habría que analizar, pero es una posibilidad que, de hecho, hemos lanzado con algún que otro cliente. Ya te digo, dependiendo. Sí, pero las limitaciones que tiene el caso concreto, porque puede haber contratos con administraciones, puede haber etcétera, que nos lo eviten. En ese caso también se puede plantear, que ahora, perdóname Juan, que puedes andar tú mucho más, la posibilidad también de que entre diferentes sociedades que tengamos del grupo podemos mover el dinero. Si lo necesitamos para allá, entre comillas, oye, necesito fluir el dinero de la sociedad que tengo en este otro negocio que estoy montando, ¿verdad? La posibilidad de préstamos entre las mismas sociedades. Obviamente sabemos que ahí estamos perdiendo protección, estamos teniendo vinculación entre ambas sociedades a nivel patrimonial, pero me puede servir para salir del paso, ¿no? En un primer momento. Si la operación está a valor de mercado. Claro. El interés. El préstamo. Eso es, pero quiero decir que no. Aumentada. Claro, quiero decir que pierdes protección patrimonial en el sentido de que si luego la cosa va mal en cualquiera de las dos y estás vinculada, a la hora de que entren los acreedores, digamos que no tenemos esa separación, ¿no? Pero que realmente, para salir del paso en un caso extremo, en el que además no podamos tirar hacia abajo ese holding, existen más vías. O sea, sí que es verdad que hay que estar al caso concreto porque al final hay que hacer ese traje a medida a cada cliente, que es lo que hará que veamos cuál es el mapa, cuáles son las opciones y tirar para adelante. Efectivamente. Al final se trata de analizar ese caso en concreto para intentar, bueno, buscar a ver qué punto fuerte tiene y qué puntos de fuga pudiera tener, ¿no?, la estructura. Hay un perfil de cliente, ¿no?, que cuando viene buscando el holding y se le explica la estructura o viene con inquietudes sobre el holding y tal, se sorprende cuando se le explica que el holding también es un tipo de estructura que le va a permitir o le va a favorecer la sucesión hereditaria. Entonces, ahí sacamos el concepto de empresa familiar, lo interesante de ese concepto y los beneficios del concepto. ¿Cuáles son, Beltrán, Sergi, cuáles son los que nos podéis decir un poquito de los beneficios de la empresa? Bueno, una empresa familiar es como se conoce a aquella empresa que cumple con los requisitos que te exige la ley de patrimonio para que esta o estas participaciones estén exentas del mismo. No es más que el hecho de, bueno, tenemos a un accionista que tiene un 5% de participación o un 20% en conjunto con sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad. Además de esto, uno de los del 20% o él mismo, si cumple el requisito individualmente, es administrador de la sociedad y percibe más de la mitad de sus rendimientos de la base general por estas labores. Y, fundamental, que la empresa tenga actividad económica. Es decir, que la empresa no haya devengado en entidad patrimonial al menos, durante más de 90 días en el último ejercicio. ¿Qué es una entidad patrimonial? Pues aquella que no tiene más del 50%, ¿Qué es una entidad patrimonial? Aquella que tiene más del 50% del activo no afecto a actividades económicas. ¿Dónde se suele dar esto? Pues en una sociedad que invierte en fondos, que no tiene un movimiento aparente, en sociedades inmobiliarias que no tienen la sustancia suficiente o que no tienen una persona contratada. Hay que ir al caso por caso para entender exactamente qué es una entidad patrimonial, pero la definición es esta. Y normalmente hay que decir que la mayoría de las entidades no son patrimoniales, son sociedades con actividad económica. ¿Por qué el holding ayuda a la empresa familiar? Porque los requisitos que ha comentado Sergi ahora mismo se tienen que cumplir necesariamente o a simple vista en cada una de las sociedades. Entonces, pues podemos... Que solamente vamos a poder cumplirlos en una. Claro, podemos tener un entorno familiar que tiene pues inversiones realizadas o actividades en distintas sociedades operativas. Entonces, podemos tener fuga para conseguir la bonificación del 20.6 de la Ley de Impuestos de Sucesiones y Donaciones, del 95 al 99% en donaciones y en sucesiones, de traspaso de esas participaciones a futuras generaciones,
en alguna de ellas. Al canalizar todas ellas a través del holding, ¿vale? El holding lo que viene a hacer es de paraguas con todo el grupo. De manera que si conseguimos en la holding conseguir esos requisitos, que muy bien ha señalado Sergi, vamos a poder aplicar esa bonificación no solo a la holding, sino a todas las que cuelgan sobre dicha estructura. Entonces, al final, todos los grupos familiares tienen que tender a tener esta estructura para poder canalizar y que, oye, pues no dejemos fuera ciertas estructuras que ya sabemos que en muchas comunidades autónomas sí que es cierto que el tipo puede estar bonificado. Está bonificado normalmente. Normalmente, bueno, muchos nos dicen, oye, pero es que lo tengo bonificado donaciones al 99, sí, pero no al IRPF. Entonces, por ejemplo... Y a lo mejor sí que lo tienes bonificado hoy, pero dentro de 5 años ya se puede... Correcto, que lo que estamos diciendo del 20.6 del artículo es la ley estatal, de manera que si autonómicamente hay alguna modificación de partido político, estamos protegidos porque la ley estatal prima sobre la ley autonómica. Entonces, además es una figura muy protegida desde el ámbito europeo que, bueno, Volvemos a lo mismo de antes. no se va a tocar, persigue lo mismo que el resto de ni a corto plazo ni a largo plazo y te permite, ya te digo, condensar todo ese beneficio fiscal para pasar a generaciones futuras, ¿no? Y tener ese patrimonio protegido. Como te he dicho, yo te he comentado los requisitos para lo que es una empresa familiar, exención en patrimonio, lo que dice mi compañero Juan, que ha comentado los beneficios del ISDEZ, hay que tener en cuenta que puede haber algún requisito más. Tenemos que ir, como lo ha dicho, a la norma de la comunidad autónoma para ver qué te pueden exigir. En el caso de la donación en vida, para conseguir ese diferimiento en IRPF, pues que el donante tenga al menos 65 años y que se jubile de facto de la sociedad, que deje de ejercer actividades y percibir rendimientos. Si queréis conocer más sobre la empresa familiar, protocolos familiares, pactos de socios y todo lo que tiene que ver con el entramado familiar, aquí arriba os dejamos un vídeo con más información al respecto. Bueno, pues yo creo que hemos hablado un poco sobre todas las dudas que suelen ser las más comunes en consultoría relativas a holding. Y nada, si queréis saber más sobre la estructura holding, si creéis que esta estructura se adecua a vuestra actividad, agendad una llamada con vuestro equipo para que evaluemos en profundidad vuestra situación y veamos si podemos tirar adelante con el holding.